Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con estructura de ácidos nucleicos y propiedades en la parte 2. En esta parte vamos a ver algunas propiedades que tienen que ver con la desnaturación de los ácidos nucleicos y renaturación. Y en segundo término, en segundo bloque del curso, vamos a ver estructuras de DNA particulares, como por ejemplo el caso de los plásmidos, moléculas de DNA circulares y RNA también, algunos tipos de estructuras de RNA. Con eso vamos a terminar esta parte del curso. Entonces lo primero que vamos a ver es desnaturación, renaturación e hibridación de ácidos nucleicos. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto?, las diapositivas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces los ácidos nucleicos tienen una propiedad de poder desnaturarse. Un DNA de doble hebra, por ejemplo, se puede desnaturar, lo que significa que se separan las hebras. Desnaturación, el proceso de desnaturación implica romper todas las interacciones débiles que están estabilizando esa estructura del DNA y separar las hebras dejando dos moléculas de hebra simple, si consideramos que partimos de una molécula de DNA de doble hebra. Ese proceso de desnaturación, sin embargo, es distinto a la desnaturación que ocurre en las proteínas. O sea, la similitud es que cuando las proteínas se desnaturan, también se rompen interacciones débiles, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, etc. Puras interacciones débiles, no covalentes, pero en el caso de las proteínas el proceso es irreversible, prácticamente en todos los casos, con algunas excepciones muy notables. En el caso de los ácidos nucleicos siempre es reversible. Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias. Y gracias a eso se han podido diseñar técnicas, manipular ácidos nucleicos, detectar secuencias, etc. Y aquí tenemos en este esquema el proceso de desnaturación. Se parte de una molécula de doble hebra, de alguna manera aplicando algún agente desnaturante, físico o químico, puedo desnaturar el DNA. Ahí está. En este caso se está desnaturando parcialmente, todavía le falta, pero luego termina desnaturado completamente en dos moléculas de hebras simples separadas. Y como les decía, este proceso puede ser reversible. Si yo les doy las condiciones al medio en el cual están estas moléculas separadas, pueden volver a reasociarse y volver a renaturarse completamente y correctamente. Esa es la gran diferencia con el otro proceso. Entonces, dos moléculas que tengan secuencias complementarias van a poder asociarse y formar una molécula de doble hebra. Por ejemplo, aquí tenemos un DNA wild type y acá tenemos la misma molécula, pero que tiene una mutación en la cual se perdió una parte de la molécula, una deleción. Si yo desnaturo ambas moléculas y las mezclo,
una hebra de esta se puede aparear con una hebra de esta, etcétera. Las dos de estas se van a volver a reasociar y estas dos también se van a volver a reasociar. Pero cuando una hebra de estas moléculas azules se aparea con una de estas, la cual tiene una región que no la contiene, esta parte, se va a formar este loop. Se va a formar un loop que es la zona que le falta a la hebra complementaria, que es esta molécula de hebra azul. Bueno, esos casos pueden ocurrir también. También pueden haber zonas que no se apareen, que queden como hebra simple, si la molécula es más larga, etc. Y acá podemos ver nosotros con una técnica que se llama microscopía electrónica de transmisión. Es un microscopio electrónico de alta resolución y magnificación, mediante el cual yo puedo ver moléculas de DNA por una técnica que se llama sombreado metálico. El DNA purificado se le puede adicionar en un equipo especial que se llama sombreador, se le puede adicionar platino y paladio, una mezcla de platino y paladio, y ese platino y paladio va a recubrir, ese metal va a recubrir el DNA, que posteriormente va a poder ser visto al microscopio electrónico, porque el haz de electrones del microscopio incide sobre este metal y difracta. Si no, la molécula no se vería, si no se le hace ese tratamiento. Y acá podemos ver que hay regiones de esta molécula que son burbujas, como esta que está acá, por ejemplo, que es DNA de donde se ha desnaturado. Acá las flechas indican también, acá hay una burbuja más pequeña, acá hay otra, etc. Hay regiones de hebra simple porque este DNA se trató previamente bajo una técnica en la cual permite desnaturación parcial, por ejemplo, tratándolo en un buffer de alto pH por tiempos cortos. Se desnaturan algunas regiones del DNA, pero otras no. Y acá me gustaría preguntarles a ustedes por qué se desnaturan algunas partes, algunas regiones, algunas zonas del DNA y no otras. ¿Y por qué no se desnatura completamente? Por guanina, citosina, y las otras son timina y amina. Entonces, unas tienen doble puente y otras tienen triple. Claro, o sea, hay regiones ricas en guanina, citosina y hay regiones ricas en adenina, timina. Las que están desnaturándose acá son regiones ricas en adenina, timina. Aquí estamos hablando de una región más o menos importante. No, aquí no se va a ver si es un par de bases que se separó. Eso es imposible apreciarlo al microscopio electrónico. Pero sí regiones, aunque sean no muy grandes como esta, en las cuales hay separación de las hebras. Bueno, el DNA ya lo habíamos visto, así como el RNA también, absorben luz ultravioleta en el rango de, bueno, 260 nanómetros del pico principal de absorción, pero también está entre 250 y 270, dependiendo las bases nitrogenadas que absorben. Pero acá tenemos un gráfico en el cual tenemos una curva negra, que es esta de DNA de doble hebra, y tenemos una curva gris, que es DNA de hebra simple, desnaturado.
Y fíjense ustedes que la absorción de la luz ultravioleta por el DNA de hebra simple es bastante mayor que la del DNA de doble hebra. Y eso se debe fundamentalmente a que las bases nitrogenadas en este caso están más expuestas al solvente que en este caso. En este caso recuerden que las bases nitrogenadas están formando puentes de hidrógeno, están hacia el interior de la molécula, por lo tanto la absorción de la luz va a ser menor. Y aún más, si yo degrado este DNA a nucleótidos libres, esos nucleótidos libres absorben bastante más incluso que cualquiera de estas dos formas del DNA. Si yo tuviera que poner un número acá en este eje, en el eje de absorbancia a 260 nanómetros, no en el eje de absorbancia, acá está la longitud de onda en realidad. ¿Hasta qué número podría llegar el más alto? ¿Qué valor? ¿Puede ser cualquiera o hay limitantes? Ustedes estudiaron la ley de Lambert-Beer. Puede ser uno, ¿no? ¿Cuál sería el número máximo? Puede ser igual a... Puede ser igual al otro parámetro, no me acuerdo, pero era una división. Y puede ser que sea igual el de arriba que el de abajo y da 1, que es lo máximo, creo. A ver, no te entendí bien. Si te acercas un poquito más al micrófono, por favor. No me acuerdo bien, pero creo que era una división y cuando el denominador igual al numerador daba 1, creo que era lo máximo. Eso no es la ley de Beer, ¿no? ¿Alguien sabe? Ah, ya. ¿Eso lo vieron ustedes en química analítica o en análisis instrumental? Incluso en química general lo pueden haber visto. El valor máximo que se puede alcanzar acá es 2, porque según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia es igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de transmitancia. Esa es la ecuación. Por lo tanto, el valor nunca va a ser superior a 2. Entonces tengan cuidado cuando grafiquen, cuando hagan un gráfico de este tipo, si aparece por acá 4 o 5, cuidado, eso es incorrecto. Eso está fuera de la ley de Lambert-Beer. Independientemente y si el equipo le está leyendo eso, significa que están absolutamente fuera de la región lineal en que es válida la ley de Lambert-Beer. Revisen esa parte porque eso les va a servir incluso cuando hagan su tesis y si tienen que usar espectrofotómetro. Hay que considerarlo, hay que regirse por esa ley. Si no, lo que están leyendo es cualquier cosa, no tiene relación con la cantidad de DNA que haya presente, por ejemplo, si están cuantificando. Bien, Profe, ¿sí? disculpe, el DNA se desnatura porque con pH básico porque los puentes de hidrógeno se reemplazan por el OH negativo Sí, claro. y El ah, OH ya. negativo interfiere, los grupos hidroxilos interfieren con la formación de los puentes de hidrógeno porque se unen a los grupos que están participando en la formación de puentes de hidrógeno. Y de igual manera, si el DNA se pone una solución de DNA en un pH ácido, también se va a desnaturar a un pH bastante ácido, porque hay interferencia con la formación de los puentes de hidrógeno. Se van a protonar grupos que estaban formando puentes de hidrógeno, ya no van a poder
ser aceptores de ese hidrógeno con el cual estaban formando la interacción. En el otro caso, es lo contrario. Se van a protonar grupos que estaban siendo dadores de hidrógeno y ya tampoco se va a poder formar el puente de hidrógeno correspondiente. Sin embargo, en el caso de poner el DNA en un pH muy ácido, recuerden que también el enlace glicosídico que está uniendo la base nitrogenada con el carbono 1' de la desoxirribosa, de la 2' desoxirribosa, el nitrógeno 9 de las purinas con el carbono 1', o el nitrógeno 1 de las pirimidinas con el carbono 1', ese enlace N-glicosídico se rompe a pH extremos, a pH muy ácidos. Entonces también hay que considerarlo. No es llegar y poner el DNA en cualquier pH y que no pase nada. Ese enlace no es sensible a pH altos. Y por eso se usan pH altos para el ejemplo que yo les acabo de mostrar de microscopía electrónica. Y también se usan buffers de pH alto, muy básicos, para desnaturar el DNA cuando se va a hacer hibridación de ácido nucleico. La técnica de hibridación de ácido nucleico, ahí se desnatura el DNA a pH alto. Sin ¿Es por la embargo, carga negativa, profe? ¿Es por la carga negativa de la hebra que se ocupa pH básico en vez de ácido? ¿la carga negativa de qué? De la hebra, o estoy equivocado. Que me acuerdo que No, tenía una carga negativa la no, de... porque acuérdate que no, las cargas negativas son de los fosforilos. Sí, En el caso de pHs altos, los fosforilos se protonan. Y ese es otro efecto que también hay que considerar. Porque cuando se protonan los fosforilos del DNA, el DNA se hace insoluble. Y también si yo estoy intentando desnaturar un DNA a pH muy ácido, muy bajo, por ejemplo pH 2, se van a protonar los fosforilos, el DNA se va a hacer insoluble, va a precipitar. Y además, el DNA se va a empezar a romper el enlace glicosídico. También se va a desnaturar, pero va a tener todas esas otras consecuencias. Finalmente no me sirve para nada hacer un experimento con DNA a pH ácido. Por eso no se considera. Bien, entonces, un parámetro físico que se puede variar y que es menos, digamos, nocivo desde el punto de vista que no va a romper enlaces, salvo que sean temperaturas extremas, es la temperatura. Y con el aumento de la temperatura en una solución de DNA, el DNA se va a comenzar a desnaturar. Fíjense ustedes, esta es la gráfica típica, clásica, de la desnaturación del DNA. Aquí yo tengo un DNA de doble hebra a 55 grados, por ejemplo, y comienzo a aumentar la temperatura del recipiente donde está ese DNA en solución. Puede estar en agua, en un buffer. Y a medida que aumento la temperatura, comienza a aumentar la absorbancia. Pero se llega a un punto en que el aumento de absorbancia es brusco. Fíjense, acá hay un aumento exponencial de absorbancia entre 65 y 75 aproximadamente. Esto es casi lineal, un aumento exponencial. Y luego se llega a un plató. Ya no hay más aumento de absorbancia y esta línea se prolonga paralela al eje de las abscisas, que es el eje de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con el aumento de la temperatura se están rompiendo puentes de hidrógeno. Y cuando se llega a este punto, el DNA se ha desnaturado el 50% de la molécula. Y este punto en que hay desnaturación del 50% de la molécula se denomina TN.
temperatura de desnaturación térmica del DNA. Y en este caso, esta temperatura es de alrededor de los 73 grados Celsius. Pero fíjense ustedes que ya a 85 aproximadamente ya el DNA está completamente desnaturado. Y aquí las cebras están completamente separadas. ¿Se fijan? Entonces, este es un parámetro que se puede utilizar para conocer la naturaleza de la molécula que estoy estudiando. O sea, yo estoy estudiando una molécula de DNA desconocida y digo, voy a determinar su TM para ver cuál es su TM. Y lo determino. Puedo tener hay espectrofotómetros en los cuales uno pone la cubeta con la solución de DNA y va aumentando la temperatura, se va calentando la cubeta directamente. Un sistema Peltier que se llama, en que permite ir calentando la cubeta. Sin tener que estar, porque si yo calentara afuera y luego pongo al espectrofotómetro, en la transición que hay desde el baño de agua hasta el espectrofotómetro hay cambio en la temperatura. Tiene que ser un aumento sostenido de temperatura y que el mismo espectrofotómetro entregue la curva. Sin embargo, todos estos experimentos tienen sus problemas, porque cuando se comienza a calentar la muestra en la cubeta, se comienzan a formar burbujas. Y esas burbujas interfieren con la medida de absorbancia. Y se puede estar midiendo erróneamente. Entonces hay que considerar todos esos parámetros para hacer esta determinación de TR. Entonces la pregunta que siempre se les hace a ustedes es ¿cuál es la temperatura de desnaturación térmica del DNA? ¿O cuál es su TM? Pueden responder libremente, ¿eh? Encienden el micrófono y responden. 73 grados Celsius había dicho, profe. 73 grados Celsius. ¿Será esa temperatura la misma para todas las moléculas de DNA? Depende de las regiones si son ricas en AT o GT o GC. Depende del contenido guanina-citosina. Muy bien. Eso. O sea, mientras mayor contenido guanina-citosina, su temperatura, su TM va a ser mayor. ¿No es cierto? Y menor contenido guanina-citosina, su TM va a ser menor, porque se va a requerir menos temperatura para separar las hebras del DNA. Y aquí tenemos dos moléculas. Fíjense que aquí dice porcentaje de desnaturación, pero esto no lo pueden graficar ustedes como porcentaje de desnaturación. ¿Qué es lo que tienen que poner en este eje? Absorbancia a Absorbancia 260. a 260 nanómetros, exactamente. Muy bien, entonces, mirando estas curvas, este gráfico, si yo les digo que las dos moléculas son distintas, son dos moléculas distintas, a las cuales se les determinó su TM, y las curvas se incorporaron en este mismo gráfico para compararlas. Entonces, ¿cuál de las dos curvas tiene mayor contenido de guanina-citosina? ¿La celeste o la roja? La roja tiene más. La roja. Digamos, ¿cuál de las dos moléculas? La molécula roja tiene mayor contenido de guanina-citosina y esta celeste es una molécula la cual tiene menor contenido de guanina-citosina o dicho de otra manera, mayor contenido de adenina-timina. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos TM distintos. Tenemos un TM de 83 y un TM de 85. Son diferentes. Pero para comparar
estos TMs, yo tengo que hacer los dos experimentos en las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones. Si yo puse el DNA en agua destilada, una de estas moléculas de DNA, la otra también lo tengo que poner en agua destilada. Si lo hago en distintas condiciones, por ejemplo, si esta yo la puse en una solución que tenía 500 milimolar cloruro de sodio, y esta otra la puse en agua destilada, no son comparables. Ahí ya estamos en un tema distinto. Y bueno, también esto nos va a servir para explicarlo. Por ejemplo, si ambas curvas provienen de una misma molécula, de una solución que contiene el mismo DNA, y yo una de las dos la puse en 500 milimolar cloruro de sodio y la otra la puse en agua destilada para hacer la diferencia. ¿Cuál de las moléculas fue puesta en 500 milimolar cloruro de sodio? Si ambas curvas provienen de un mismo DNA, lo que cambió fue la condición. Tienen solo dos posibilidades. Y aquí viene un concepto que alguien lo consultó en la clase pasada, muy importante, que tiene que ver con la repulsión electrostática del DNA. A ver si lo pueden asociar. Es muy sencillo. ¿Alguien puede decir? ¿Cuál de las dos moléculas fue puesta en 500 milimolar cloruro de sodio? Y con eso aumentó o disminuyó el TM. Nadie se atreve. Bueno, piénsenlo de la siguiente manera. Si yo pongo el DNA en una solución en que hay un alto contenido de cationes, ¿qué va a pasar con las cargas negativas de los fosfatos, de los fosforilos? Se van a neutralizar, ¿no? Hay neutralización de esas cargas. Y al haber neutralización de esas cargas negativas, ¿qué ocurre con la repulsión entre ambas hebras del DNA? Esa repulsión disminuye. Y al disminuir la repulsión entre ambas hebras del DNA, el DNA se hace mucho más estable. Por lo tanto, ¿cuál de las dos moléculas fue puesta en esa solución salina de 500 milimolar cloruro de sodio? La roja. La La roja. roja. La roja. La roja, ¿verdad? Sí. Aumenta Sí. la estabilidad, por lo tanto, la TM es mayor. ¿Se fijan? Entonces, cuidado. No hay una sola condición, o sea, no hay un solo valor de TM para cada molécula de DNA. Si a ustedes le dicen, oye, ¿qué TM tiene esa molécula de DNA? Momento, ¿en qué condición lo quiere determinar? Hay que preguntar. Y de acuerdo a eso, el TM va a variar. Porque fíjense ustedes, si yo tengo el mismo experimento anterior, y ahora pongo una de las moléculas, una de las preparaciones de DNA, la pongo en una solución que contiene 5 molar urea y la otra en agua destilada. ¿Cuál fue puesta en 5 molar urea? ¿El DNA rojo o el DNA celeste?
¿El celeste? El celeste, por supuesto. ¿Por qué? Porque la urea se utiliza o sea, para desestabilizar las Desestabilizarlos, bases. ¿Las bases nitrogenadas? desestabilizarlos, Los puentes de hidrógeno. los puentes de hidrógeno. Exactamente. La urea también se utiliza para desnaturar proteínas. Ustedes lo vieron en bioquímica. Es un agente desestabilizante de puentes de hidrógeno. Y por eso también cambia la ADN. El mismo efecto, un poquito menos drástico, lo tiene la formamida. La formamida, que en vez de tener 2 NH2, tiene uno solo, comparado a la molécula con la urea. La formamida es la amida del ácido fórmico, el ácido más simple, el ácido carboxílico más simple. Por eso que se utiliza formamida en biología molecular para desnaturar DNA en presencia de formamida, y con eso la TM baja notablemente y no tener que estar calentando tanto las preparaciones con todos los problemas que trae la evaporación del solvente, etc. ¿Se fijan? Entonces hay que considerar todo eso antes. Esto es importante que ustedes lo consoliden en su mente, porque cuando dominan esto, ustedes dominan todo el resto. Dominan PCR, hibridación de ácido nucleico, se pasean por todas esas técnicas sin ningún problema. Pero esto es la base. Teniendo esto claro, lo demás es pan comido, como dicen. Bueno, veíamos inicialmente que la TM depende del porcentaje de guanina citosina del ácido nucleico. Fíjense ustedes que cada uno de estos puntos es una molécula de DNA distinta. Pero todos estos experimentos de determinación de TM, porque estoy graficando TM acá, fueron hechos en la misma condición. Y por eso yo puedo poner los TMs de todos estos moléculas de DNA de acuerdo a su porcentaje de guanina citosina. Y esto da una línea recta, porque el porcentaje de guanina citosina de una molécula de DNA es directamente proporcional a su TM. A mayor porcentaje, mayor TM. A menor porcentaje, menor TM. De manera que esta molécula que está acá es la que tiene el mayor porcentaje de guanina citosina y también el mayor TM. Y esta es la que tiene el menor porcentaje de guanina citosina y por lo tanto el menor TM. Aunque acá hay otra. Bueno, aquí hay unos puntos que no, pero se ajusta esto a una recta. El comportamiento es un comportamiento lineal. Y siempre cuando uno hace este tipo de experimentos con tal cantidad de moléculas, va a tener esta dispersión, que aquí no están dibujados la desviación estándar, pero siempre se tiene este tipo de dispersión de los puntos. Comportamiento es una línea recta. Y aquí está lo que conversamos del comportamiento en presencia de cationes, de sales solubles en agua. Puede ser cloruro de sodio, puede ser cloruro de magnesio u otro. Fíjense ustedes que esta línea roja, el experimento fue hecho en baja fuerza iónica, baja concentración de sal. Y la verde en alta concentración de sal. Se fijan, la recta se desplaza hacia la derecha, porque en alta concentración salina, el DNA se estabiliza y las TM son mayores. Por lo tanto, tenemos un corrimiento de la recta hacia la derecha para todas las moléculas que se analizaron.
Ahora, un concepto importante también que deben mantener en mente siempre es que cuando yo digo este punto, esta molécula, no me estoy refiriendo a una molécula. Yo me estoy refiriendo a una solución donde hay millones de moléculas. Pero todas las moléculas son idénticas. Es una preparación de DNA puro. ¿Se fijan? No se puede trabajar con una molécula en un tubo. Es indetectable. Además, ¿cómo puedo saber yo que tengo una molécula o no la tengo? Y tengo solamente el buffer o el agua destilada. Imposible. Siempre se trabaja con nanogramos de DNA, lo que equivale, uno podría calcular el número de moléculas con las que está trabajando si sabe la concentración de esa solución. Bueno, y se ha definido una ecuación para determinar el TM. Pero esta ecuación incluye la concentración salina, de una sal soluble en agua, y también incluye el contenido guanina-citosina de la molécula. Entonces uno puede determinar un TM teórico aproximado que debería compararlo después con el TM experimental resultante. Y ya lo vimos, al microscopio electrónico de transmisión se pueden ver zonas de denaturación. Uno puede determinar además con esta fotografía la longitud de la molécula, a pesar que no está estiradita para llegar y medir con una regla, pero se puede ir midiendo hasta tener la longitud total. Y de acuerdo a la longitud total, uno puede determinar la cantidad de pares de base aproximada que tiene esta molécula. Porque puede poner un estándar interno de una longitud o de un tamaño molecular conocido. Y con eso hacer una regla de 3, comparando esta molécula y determinar también el tamaño molecular aproximado. Pero bastante Profe, aproximado. ¿Sí? no entiendo el concepto todavía de TM. ¿Es cuando la mitad de las moléculas de ADN están desnaturadas completamente o es cuando la mitad de las pares de bases de las moléculas de ADN están desnaturadas? Desnaturadas. No entiendo bien eso. En el TM, Sí, el sí. punto del No, TM no entiendo si es. sí, No es entiendo cuando la si es la molécula se mitad ha de las moléculas desnaturado desnaturadas. a la mitad. ¿Pero la mitad de las moléculas o las No, no, moléculas no, se no, 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 desnaturan no, a no. mitad? Eso Todas no. las moléculas al 50%. Ah, ya, ya. Gracias. No, porque estamos hablando de soluciones puras de DNA. Pero está bien tu pregunta, ¿eh? Es interesante la pregunta. Porque podría ser, claro, que la mitad de la población de las moléculas, o sea, si tuviéramos 1000 moléculas, por poner un número fácil de manipular, 500 moléculas desnaturadas completamente y 500 moléculas no desnaturadas. No, eso es incorrecto. Son las 1000 moléculas desnaturadas al 50%, en este punto. Bueno, y aquí, ¿para qué sirve esto de desnaturar, desnaturar? Obviamente, para comparar moléculas de DNA de distintas fuentes. Aquí yo tengo una molécula de DNA celeste y otra roja, que provienen de distintos organismos, por ejemplo, y yo las puedo desnaturar por separado y luego mezclar. Y al mezclar, si encuentro que se forman moléculas rojas con una hebra roja y una azul, significa que tienen secuencias que son complementarias y podría yo estudiar en qué se parecen estas dos moléculas, si hibridan completamente o no hibridan. Esta es básicamente la técnica de hibridación, pero la técnica de hibridación no se hace en solución, se hace en soportes sólidos, como membranas, por ejemplo, de nitrocelulosa o de nylon.
donde uno une las moléculas de DNA a esa membrana y después las puede mirar, puede detectar dónde hubo hibridación o dónde no hubo. Bien, hasta ahí quedamos con desnaturación y renaturación. ¿Alguna pregunta? Como les decía, eso es extremadamente importante, por ejemplo, para el PCR, porque en la técnica de PCR yo tengo que desnaturar primero las moléculas de DNA. En una primera etapa se desnatura todo. Los primers están en solución, el DNA target también se desnatura, etc. Y luego, en una segunda etapa, debo aparear los primers al DNA plantilla o target, o DNA blanco. Y para eso se baja la temperatura a una temperatura tal que solamente se apareen los primers en las secuencias que específicamente son reconocidas por los primers, son complementarias, que no se aparee en otras zonas en que no tiene el 100% de complementariedad, que eso sería apareamiento sin específico. Entonces, gracias al conocimiento uno puede discernir si las condiciones que está utilizando están garantizando un PCR específico o no. Y eso es muy importante. Porque si no, uno de los productos de amplificación que obtiene pueden ser inespecíficos. Uno esperaba una banda y obtiene 5. Harto raro el PCR específico. Por eso tienen que mantener muy en cuenta esto que hemos visto hasta ahora. Es muy importante. Son conceptos sencillos de asimilar si uno los medita. Basta meditar con química muy sencilla y ustedes tienen la respuesta. Bien, entonces ahora pasamos a ver estructuras de DNA circular. Bueno, el DNA de Escherichia coli es una molécula circular, pero los DNA plasmidiales también son moléculas circulares. Los DNA plasmidiales de bacterias. Y son moléculas más pequeñas que se pueden manejar fácilmente y también se pueden ver al microscopio electrónico. Entonces es importante conocer esa estructura para poder saber cómo manipularla, cómo trabajar, qué es lo que veo yo cuando la analizo, etc. Y aquí ustedes tienen distintas fotografías, son 5 fotografías al microscopio electrónico, de la misma molécula. Fíjense ustedes. Esta molécula es la misma que esta que está acá. La misma que esta. La misma. ¿Y por qué es la misma? Porque tiene la misma secuencia de nucleótidos. Tiene el mismo tamaño, exactamente el mismo. Es la misma molécula. ¿En qué difiere? Difiere solamente en su topología, en su estructura, en su conformación. Esta molécula está relajada y esta molécula está súper enrollada. Una hebra con la otra, las dos hebras se han enrollado entre sí. Esta molécula tiene un menor grado de enrollamiento que esta aún menor y esta recién se está comenzando a sobreenrollar. ¿Se fijan? Entonces, a pesar que es la misma molécula, se puede encontrar en distintas formas. Y esas formas distintas yo las puedo ver en el microscopio electrónico como lo estamos haciendo acá, con la técnica de sombreado metálico, platino y paladio. Esos puntitos que se ven al fondo como background de la fotografía es carbono finamente dividido para apreciar mejor, le da mejor contraste a las imágenes en el microscopio electrónico. Entonces, ¿qué ocurre si yo estas preparaciones de DNA que corresponden a las mismas moléculas la corro en un gel?
en carriles separados. ¿Migrarán igual o migrarán distinto? La respuesta es que obviamente migran distinto. Por lo tanto, no porque yo vea 2 o 3 bandas en el gel, significa que son moléculas de DNA distintas. Fíjense ustedes. Aquí tengo la forma relajada, migra más lento. ¿Por qué migra más lento la forma relajada? Porque es menos compacta. Y le cuesta más, esa molécula tiene mayor volumen. Le cuesta más ingresar a los poros del gel y por eso migra más lento. Pero la forma súper enrollada migra mucho más rápido. Y por eso, a pesar de que estas 2 bandas corresponden a la misma molécula de DNA, migran distinto. Pero es un DNA puro. Ahora, si yo tengo distintos grados de sobreenrollamiento, voy a tener toda esta cantidad de bandas para una misma molécula de DNA, que es una preparación de DNA absolutamente puro. Pero la condición para esto es que el DNA sea circular. Un DNA lineal no se puede sobreenrollar, porque si se intenta sobreenrollar de un extremo, del otro extremo se desenrolla. Y como el DNA circular no tiene extremos, se puede sobreenrollar sin desenrollarse. Esa es la diferencia. ¿Podría yo transformar todas estas formas a una sola? ¿Se les ocurre a ustedes cómo podría hacerlo? Si quisiera transformar todas estas formas, todos estos topoisómeros del DNA a una sola. Se denominan topoisómeros porque hay topoisomerasas, que son las enzimas que sobreenrollan el DNA. Por supuesto que puedo transformar todo a una sola forma. ¿Y cómo? Linealizando. Si yo corto este DNA en un único punto, lo corto en las 2 hebras, o sea, rompo 2 enlaces fosfo-este en la misma posición en ambas hebras, el DNA se linealiza. Y todas estas formas pasan a ser lineales. ¿Y cómo migra? Ahora que está lineal. Obviamente tengo que asegurarme que corté toda la población de moléculas. Ahí viene la pregunta que hacía recién, y no me acuerdo el nombre, pero que hay que asegurarse que toda la población de moléculas se haya sido cortada. Migra como una sola banda entre la banda relajada y la banda super enrollada. Aquí podríamos ponerla tranquilamente por acá. Aquí. Y esto también migraría acá. O sea, veríamos una sola banda en los 3 carriles. Aquí tienen otro ejemplo, relajado sobre enrollado. Pero este sobre enrollado se le puede ir disminuyendo el grado de sobreenrollamiento, y aparecen otras formas, y eso se puede hacer con topoisomerasa. Tratamiento con topoisomerasa, uno puede lograr este efecto. Y acá tenemos el resultado final en un esquema: DNA relajado, enrollado a un cierto grado y súper enrollado. Se fijan, están en un mismo carril. ¿Por qué no está en el mismo carril el lineal? Porque el lineal necesita ser tratado para transformarlo a DNA lineal. ¿Y con qué lo puedo tratar? Con una enzima de restricción. Las enzimas de restricción cortan enlaces fosfoéster en ambas hebras del DNA
en algunos casos en la misma posición, en otros casos en posiciones distintas, pero no muy separadas, no más allá de 6 pares de bases en general, las más comunes. Y por lo tanto, voy a tener todas las moléculas como DNA lineal. Y fíjense que el DNA lineal migra entre el relajado y el enrollado. Lo común que se obtiene cuando uno aísla DNA plasmidial es esto. Esta forma y en 2 bandas. Y por lo tanto el DNA lineal migra por acá. Bien, ¿alguna consulta? Profe, Sí. ¿por qué el DNA circular se sobreenrolla? ¿No deberían repelerse los grupos fosfato? No, porque hay enzimas que lo sobreenrollan. Ah, ya. El DNA está siendo sobreenrollado al interior de la célula. Entonces, cuando uno purifica el DNA, debido a los tratamientos del DNA plasmidial, agitaciones que se hacen, uno genera la forma relajada durante el proceso de purificación. ¿Y cómo se genera esa forma relajada? Se genera porque se rompen enlaces fosfoéster en una de las hebras. O sea, se produce lo que se llama NICK, N-I-C-K. No break, no quiebres. Se produce NICK y eso relaja a la molécula. Ya. Pero en general se encuentra enrollada dentro de la célula, sobre enrollada. Gracias, profe. Bien, la estructura del RNA es distinta, ya lo habíamos visto en la clase anterior, y una de las diferencias importantes es que el RNA es de hebra simple, una sola hebra, también tiene una polaridad 5'3', pero tiene un hidroxilo en la posición 2' que hace la diferencia. Este hidroxilo hace una diferencia química muy importante, extremadamente importante, que algo vamos a ver hoy y luego vamos a ver otra parte cuando veamos purificación de ácido nucleico. Y la tercera diferencia, no muy notable desde el punto de vista químico, es que en vez de timina tiene uracilo. Sin embargo, a pesar de ser una hebra simple, el RNA también puede encontrarse como RNA de doble hebra. No necesariamente en una célula, pero sí como genomas virales. Hay algunos virus, por ejemplo, de la familia Reoviridae, los rotavirus tienen moléculas de RNA de doble hebra como genomas. Algunos virus de hongo, la mayoría de los virus de hongo tienen genomas de RNA de doble hebra. Y ese RNA de doble hebra es mucho más estable. Pero también se pueden encontrar estructuras que son estructuras secundarias y terciarias en RNA celulares, que tienen regiones que se comportan prácticamente como un RNA de doble hebra. Pero además de ser regiones en que haya variamiento por complementariedad de base, también pueden haber estructuras como esta, por ejemplo, un abultamiento, donde estos 3 nucleótidos no tenían su complementario en esta otra hebra. O un abultamiento de una sola base, que había un nucleótido adicional en esta región y por lo tanto no hay el complementario en esta otra. Un mismatch, un desavariamiento. O sea, que este nucleótido no es complementario con este. Las bases nitrogenadas son complementarias. Y por eso no se aparejan. El loop simétrico interno. Lo mismo, pero acá 3 nucleótidos que no aparejan y por lo tanto se generan estos loops. Un loop asimétrico en solo una de la región de hebra simple. Estructuras de horquilla
¿Por qué horquilla? Porque tiene un loop en el cual no hay complementariedad y tiene un tallo, stem, es tallo, helping, es horquilla. La horquilla está formada por un tallo y por un loop. Y el tallo tiene apareamientos complementarios. Y vamos a ver cuando veamos transcripción que estructuras como estas son muy importantes porque participan como terminadores de la transcripción en procariotes. Y bueno, después tenemos dos horquillas una al lado de otra. Todo este tipo de estructuras se encuentran en los RNA celulares, excepto RNA de doble hebra, que se encuentra en los genomas virales. Y bueno, acá un esquema similar con el abultamiento, regiones de hebra simple, loop interna, acá hay una horquilla, etc. Y aquí tenemos dos RNA celulares. El RNA 5S, el RNA ribosomal 5S de Escherichia coli y el RNA ribosomal 16S. Estas dos moléculas son moléculas de hebra simple. Pero fíjense ustedes la estructuración que tienen y por eso que son tan estables. ¿Y por qué necesitan ser tan estables? Porque forman parte de los ribosomas. ¿Y por qué los ribosomas deben ser muy estables? Porque los ribosomas son las partículas donde ocurre la biosíntesis de proteínas, que es uno de los metabolismos primarios más importantes de una célula. Entonces estas moléculas son muy estables y resistentes a la degradación por nucleasas intracelulares, por ribonucleasas. No así como lo son los mensajeros. Los RNA mensajeros se degradan de miral, porque no tienden a formar este tipo de estructuras. ¿Y por qué no tienden a formar? Por su función que tienen, deben ser traducidos. Imagínense usted lo que costaría traducir una molécula de este tipo. Habría que irla desnaturando durante el proceso de traducción. Y eso sería demasiado lento e incompatible con la vida. Fíjese la importancia que tiene esta estructuración, pero también hay regiones que son de hebra simple, pero pequeñitas. El extremo 3' del RNA ribosomal 16S, que forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma, y hay un extremo 5' también pequeñito libre. Y este extremo 3' tiene mucha importancia en la traducción, porque es el extremo donde hay una secuencia rica en pirimidinas que aparea con el extremo 5' del mensajero en procariotes, que tiene una secuencia rica en purina, que está inmediatamente antes del codón de inicio de la traducción. Y por eso que el apareamiento de esta región con el mensajero garantiza una traducción correcta y específica y eficiente. Bien, acá hay un esquema distinto del RNA 16S de una bacteria termofílica, pero también está mostrando el grado de estructuración. Esta es la estructura terciaria. Otro tipo de estructuras que se pueden formar, dos moléculas distintas, dos horquillas, que tienen el loop complementario y pueden interactuar entre sí. ¿Okay? Aquí dice horquillas besándose, porque están interactuando entre ellas, son dos horquillas distintas y tienen bases complementarias que son 6 pares de bases, lo cual le da una estabilidad importante. También pueden estar en esta conformación. También se puede formar, además de una horquilla como esta, el extremo 5' puede ser complementario al loop y aparearse con el loop y formar esta estructura que se llama pseudonudo. Pseudonudo que es más estable que una horquilla común y corriente y que también tiene que ver con la regulación de la expresión génica en algunos mecanismos moleculares, ya sea en organismos celulares o en virus. Y finalmente, bueno, esto es lo mismo, el pseudonudo. Y finalmente, una de las propiedades importantes del RNA es que al tener este hidroxilo en la posición 3',
perdón, 2', lo hace sensible a pH altos. Si uno pone este RNA en una solución de pH alto, 12 por ejemplo, y lo incuba toda la noche a 25 grados, al otro día, lo que va a encontrar al otro día va a ser un RNA completamente degradado. ¿Por qué? Porque a pH alto, el grupo hidroxilo de la base va a abstraer este protón del grupo hidroxilo de la posición 2' del RNA, de los nucleótidos del RNA. Y al sacar este protón, transforma este oxígeno en un nucleófilo potente, que queda con carga negativa, gracias a los dos electrones de este enlace. Y este nucleófilo puede atacar a este electrófilo, que es un fósforo que tiene un delta más, porque se puede despolarizar este enlace, este doble enlace, generando una carga negativa parcial en el fósforo. Y al atacar este oxígeno al fósforo, se forma un enlace covalente. Pero al formar este enlace covalente, el fósforo transitoriamente estaría quedando con una valencia de 6. Pero no puede tener valencia de 6, el fósforo tiene valencia 5. De manera que la única manera que se estabilice ese intermediario es rompiéndose uno de los enlaces, que en este caso sería este, para que quede un intermediario manteniendo la valencia del fósforo. Se fijan, 1, 2, 3, 4, 5. Y rompimiento de este enlace fosfoéster entre este nucleótido número 1 y el nucleótido número 2. Y así, a lo largo de la cadena, se va rompiendo estos enlaces, generando este intermediario cíclico que finalmente, por ataque de una molécula de agua, rompe en esta posición o en esta posición. Porque son iguales. Y se generan una mezcla de 2' y 3' derivados monofosforilados, con el fosforilo en esta posición o con el fosforilo en esta otra posición. Entonces, por eso que se dice que el RNA se degrada cuando se trata con medio alcalino, Estamos hablando de medio alcalino bien alcalino, de H2, y estamos hablando de una incubación de un tiempo, unas 12 horas. Si uno lo trata en medio alcalino por cortos tiempos, va a producir desnaturación parcial del RNA, si es que es un RNA de doble hélice, y no lo va a degradar. Y gracias a esa desnaturación parcial, uno puede mirarlo al microscopio electrónico, que es lo que se hace. Pero estamos hablando de incubaciones cortas, tiempos cortos, no tiempos largos para que se degrade completamente. Bien, estamos en la hora. Nos pasamos un poquito porque llegaron algunos un poco tarde también, pero estamos dentro de los límites permitidos y pueden hacer preguntas. Igual, de todas maneras, yo estoy disponible para preguntas que ustedes quieran formular. Al menos yo por ahora no. ¿Por ahora nada? Muy bien. Sigamos estudiando entonces y nos vemos el lunes con la siguiente clase. Ya empezamos con los niños. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Esta clase va a ser enviada al correo? Está ya en el correo. Ah, ¿ya está? Sí, está todo en el correo lo que les prometí. Estas 2 primeras clases, están los libros y está el video de la clase anterior. Y ahora voy a subir este video de esta clase. Gracias, profe. Ya pues, nos vemos. Que estén bien. Muchas Chao, gracias, profe. Cuídense. Ahí, Chao, profe, que tenga buen fin de semana. igualmente, pasen bien. Nos vimos.